Suma Teológica, parte primero, AE, cuestión 93. De la ley eterna. Corresponde ahora tratar de cada una de las clases de leyes, que no hay 290 inter, a saber: 1. La ley eterna. 2. La ley natural, comúnmente 194. 3. La ley humana, qui 95. 4. La ley antigua, qui 98. 5. La ley nueva o evangelio, q son el ex. Acerca de la sexta de ellas, la que llamábamos ley del fomes, baste lo que se ha dicho al tratar del pecado original, qui nuesi pons. Acerca de la ley eterna se plantean estos 6 interrogantes. ¿Qué es la ley eterna? Es conocida de todos. Se deriva de ella toda otra ley. ¿Están sometidos a la ley eterna los seres necesarios? ¿Le están sometidos los seres contingentes naturales? ¿Le están sometidas todas las cosas humanas? Artículo 1. La ley eterna. ¿Es la razón suprema existente en Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la ley eterna no es la razón suprema existente en Dios. 1. La ley eterna es solamente una. En cambio, las razones de las cosas existentes en la mente divina son muchas, pues dice San Agustín en su libro Octoginta, Trium Quaest, que Dios creó las cosas según la propia razón de cada una. Luego la ley eterna no parece que se identifique con la razón existente en la mente divina. 2. Como ya dijimos, Q90, foro, Q91, 1 a 2, la promulgación verbal es esencial a la ley. Pero en Dios la palabra o verbo es un término personal, mientras que la razón es un término esencial, según se expuso en la parte prino, Q 34.1. Luego la ley eterna no se identifica con la razón divina. San Agustín escribe en el libro De Vera Religione: es claro que sobre nuestra mente existe una ley, que es la verdad, mas la ley que existe por encima de nuestra mente es la ley eterna. Luego la verdad y la ley eterna son una misma cosa, pero como la noción de verdad y de razón no se identifican, sigüese que tampoco la ley eterna se identifica con la suprema razón. Contra esto está lo que San Agustín escribe en Idelib. Arb. La ley eterna es la razón suprema a la que siempre hay que someterse. Respondo: así como en cualquier artífice preexiste la razón de cuanto produce con su arte, así en el gobernante tiene que preexistir la razón directiva de lo que han de hacer los que están sometidos a su gobierno, y al igual que la razón de lo que se produce mediante el arte, se llama precisamente arte o idea ejemplar de la obra artística, así la razón directriz de quien gobierna los actos de sus súbditos es lo que se llama ley, habida cuenta de las demás condiciones que el concepto de ley entraña, según ya vimos, qua noent. Ahora bien, Dios es creador de todas las cosas por su sabiduría, y respecto de esas cosas guarda una relación semejante a la del artífice respecto de sus artefactos, según expusimos en la parte unanino, quinona 4a, eito. Él es además quien gobierna todos los actos y movimientos de cada una de las criaturas, como también dijimos en la misma parte prium, quisestintos sinotresa fae. Por consiguiente, la razón de la sabiduría divina, al igual que tiene la condición de arte o de idea ejemplar, en cuanto por medio de ella son creadas todas las cosas, así tiene naturaleza de ley, en cuanto mueve todas esas cosas a sus propios fines, y según esto, la ley eterna no es otra cosa que la razón de la sabiduría divina en cuanto principio directivo de todo acto y todo movimiento. A las objeciones 1. San Agustín se refiere en ese pasaje a las razones ideales que corresponden a la naturaleza propia de cada una de las cosas. Por eso, en tales ideas, se encuentra cierta distinción y pluralidad en función de su misma relación a cosas distintas, como vimos en la parte por que, Kingdom 2, la ley en cambio, según lo ya dicho, Q92, tiene por objeto dirigir los actos al bien común, pero cosas que en sí mismas son distintas pueden considerarse como una sola
en la medida en que se ordenan a algo común. Por eso la ley eterna, que es razón o principio de esta ordenación, es una solamente. Tú. En una palabra cualquiera se pueden considerar dos aspectos: la palabra misma y lo que con ella se significa. Así, la palabra oral es un sonido proferido por la boca del hombre, con el cual se expresa todo lo que el hombre quiere significar, y lo mismo pasa con la palabra mental humana, que no es sino algo concebido por la mente, con lo que el hombre expresa interiormente lo que piensa. Pues bien, en Dios la palabra, que es una concepción intelectiva del Padre, es término personal, y sin embargo, se expresa con él todo lo que hay en la ciencia del Padre, ya sea esencial o personal, ya también las obras de Dios, como se ve por San Agustín en 15 Sedetrín. Y entre las cosas expresadas por esta palabra está también la ley eterna, pero de esto no se sigue que la ley eterna sea en Dios un atributo personal. Si bien se apropia al Hijo debido a la afinidad que hay entre razón y palabra, la razón de las cosas existentes en el entendimiento divino guarda con las cosas mismas una relación muy diferente de la de los conceptos humanos, porque el entendimiento humano es mensurado por las cosas, de modo que sus conceptos no son verdaderos por sí mismos, sino en la medida en que se ajustan a las cosas. Y así el juicio humano es verdadero o falso, según que las cosas sean o no sean. En cambio, el entendimiento divino es medida de las cosas, pues una cosa en tanto es verdadera en cuanto imita al entendimiento divino, según expusimos en la parte imomono, Kitty, César, Cinto. Por eso el entendimiento divino es verdadero por sí mismo, y, en consecuencia, la razón divina es la verdad misma. Artículo 2. La ley eterna. Es conocida de todos. Lat. Objeciones por las que parece que la ley eterna no es conocida de todos. 1. Al decir del apóstol en 1 Corpuder 2:11, las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, mas la ley eterna es una razón que existe en la mente divina. Luego la ley eterna nadie la conoce más que Dios. 2. Según dice San Agustín en I de Lib, RB, la ley eterna es aquella según la cual es justo que todas las cosas estén perfectamente ordenadas, pero no todos conocen de qué manera están las cosas perfectamente ordenadas. Luego no todos conocen la ley eterna. 3. San Agustín dice en su obra De Vera Relig que la ley eterna es aquella que escapa al juicio de los hombres. Mas, según el filósofo N.I. Ethic, pero cada uno juzga rectamente acerca de lo que conoce. Luego la ley eterna no nos es conocida. Contra esto, San Agustín afirma también en Idelib, Arb, que llevamos impresa en nosotros la noción de la ley eterna. Respondo, una cosa puede ser conocida de dos maneras, en sí misma y en sus efectos, en los que siempre se contiene cierta semejanza de ella. El que, por ejemplo, no ve el sol en sí mismo, puede conocerlo en su irradiación. Ahora bien, es indudable que la ley eterna nadie la puede conocer tal como es en sí misma, a no ser los bienaventurados, que contemplan a Dios en su esencia. Sin embargo, toda criatura racional la conoce en una irradiación suya más o menos perfecta, pues todo conocimiento de la verdad es una irradiación y participación de la ley eterna, que es la verdad inconmutable, como dice San Agustín en su obra De Vera Relig. Y la verdad es de alguna manera conocida por todos, al menos en cuanto a los principios comunes de la ley natural. En lo demás, unos participan más y otros menos en el conocimiento de la verdad, y, a tenor de esto, conocen más o menos la ley eterna. A las objeciones 1. En sí mismas las cosas de Dios no están al alcance de nuestro conocimiento. Sin embargo, se nos manifiestan en sus efectos, tal como dice el apóstol en Rom 1:20. Las perfecciones invisibles de Dios son alcanzadas por nuestro entendimiento a través de las cosas creadas. Tú. Si bien cada uno conoce la ley eterna en la medida de su capacidad, tal como acabamos de explicar, nadie puede alcanzar su perfecta comprensión, puesto que no puede manifestarse totalmente en sus efectos. Por eso, el que se conozca la ley eterna de la manera indicada, no quiere decir que se conozca todo el orden por el que las cosas se encuentran perfectísimamente ordenadas. 3. Se puede juzgar de las cosas de dos maneras. Primero, como una potencia cognoscitiva,
juzga del propio objeto, según aquello de Job 12:11. ¿No discierne acaso el oído las palabras, como el paladar del que come discierne el sabor? Y en este sentido se han de entender las palabras del filósofo. Cada uno juzga con acierto de lo que conoce. Esto es, discierne si es verdad lo que se le propone. En segundo lugar, a la manera en que el superior juzga del inferior mediante un juicio práctico, esto es, sobre si debe comportarse así o de otro modo. Y en este sentido nadie puede enjuiciar la ley eterna. Artículo 3. Deriva toda ley de la ley eterna. Lat objeciones por las que parece que no toda ley deriva de la ley eterna. Ahí, según vimos antes, 6. Una ley del fomes, que ciertamente no se deriva de una ley divina como la ley eterna, porque se rige por la prudencia de la carne, de la que dice el apóstol en Rom 8:7, que no puede obedecer a la ley divina. Luego no todas las leyes se derivan de la ley eterna. De la ley eterna no puede derivar nada inicuo, pues como ya indicamos a su 2, la ley eterna es aquella según la cual es justo que todas las cosas estén perfectamente ordenadas. Ahora bien, existen leyes inicuas, como recuerdan las palabras de Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes inicuas. Luego no todas las leyes derivan de la ley eterna. 3. San Agustín afirma en Idelip, que la ley escrita para gobernar un pueblo permite justificadamente muchas cosas que serán castigadas por la divina providencia, pero la razón de la divina sabiduría es la ley eterna, como ya expusimos. Innocent One. Luego ni siquiera toda ley justa procede de la ley eterna. Contra esto está lo que la divina sabiduría proclama en las palabras de Prov 8:15. Por mí reinan los reyes y los legisladores, decretan lo que es justo, mas la razón de la sabiduría divina es la ley eterna. Como antes dijimos, no. Luego todas las leyes proceden de la ley eterna. Respondo. Según ya vimos, Q 91:2. La ley es el designio o razón por el cual los actos son dirigidos a un fin. Ahora bien, en una serie ordenada de motores, el impulso del segundo tiene que derivarse del impulso del primero, puesto que el segundo no mueve, sino en cuanto es movido por el primero. Por eso esto sucede también en los distintos niveles de la gobernación, donde vemos que las normas de gobierno se derivan del jefe superior a sus subalternos. Por ejemplo, las disposiciones relativas al gobierno de un Estado derivan del rey mediante las órdenes que imparte a sus ministros, e igual acontece en el campo de la técnica, donde la dirección de la obra procede del arquitecto y se transmite a los oficiales inferiores que la han de realizar con sus manos. Así, pues, siendo la ley eterna la razón o plan de gobierno existente en el supremo gobernante, todos los planes de gobierno existentes en los gobernantes inferiores necesariamente han de derivar de la ley eterna, y estas razones o planes de los gobernantes inferiores son todas las demás leyes menos la ley eterna. Por consiguiente, toda ley, en la medida en que participa de la recta razón, se deriva de la ley eterna. Por eso dice San Agustín en Idelib, que nada hay justo y legítimo en la ley temporal que no hayan tomado los hombres de la ley eterna. A las objeciones. 1. El fomes tiene carácter de ley en el hombre en cuanto es una pena consiguiente a la justicia divina, y como tal, es claro que se deriva de la ley eterna. Pero en cuanto inclina al pecado, va contra la ley de Dios. Y como ya dijimos, Co 91:6, no tiene razón de ley. 2. La ley humana tiene carácter de ley en cuanto se ajusta a la recta razón, y en este sentido, es claro que deriva de la ley eterna. Por el contrario, en la medida en que se aparta de la razón, se convierte en ley inicua, y como tal, ya no es ley, sino más bien violencia. Sin embargo, en la misma ley inicua subsiste cierta semejanza con la ley, al estar dictada por un poder constituido, y bajo este aspecto también emana de la ley eterna, pues, como se lee en Rom 13:1, toda potestad procede de Dios nuestro Señor, tía.
Se dice que la ley humana permite ciertas cosas no porque las apruebe, sino porque es incapaz de someterlas a norma, y son muchas las cosas que, aunque estén reguladas por la ley divina, no pueden ser reguladas por la ley humana, pues siempre la causa inferior es de menos alcance que la superior. Por eso, el mismo hecho de que la ley humana no se ocupe de aquello que no alcanza a regular, se deriva de la ley eterna. Otra cosa sería si la ley humana aprobara lo que la ley eterna reprueba. En consecuencia, de aquí no se sigue que la ley humana no emane de la ley eterna, sino solo que no puede imitarla de manera perfecta. Artículo 4. Las cosas necesarias y eternas están sujetas a la ley eterna. Lat. Objeciones por las que parece que las cosas necesarias y eternas están sujetas a la ley eterna. 1. Todo lo que es razonable está sujeto a la razón, pero la voluntad divina es razonable, puesto que es justa. Luego está sujeta a la razón. Ahora bien, la ley eterna se identifica con la razón divina. Luego la voluntad de Dios está sujeta a la ley eterna. Y, como la voluntad de Dios es algo eterno, sigúese que también las cosas eternas y necesarias están sometidas a la ley eterna. 2. Lo que está sometido al rey está sujeto a sus leyes. Mas el Hijo, según se dice en 1 Cor 15:28, se someterá al Padre cuando le entregue el reino. Luego el Hijo, que es eterno, está sujeto a la ley eterna. Trick. La ley eterna es la razón de la divina providencia, pero hay muchas cosas necesarias sometidas a la divina providencia, como por ejemplo, la permanencia en el ser de las sustancias inmateriales y de los cuerpos celestes. Luego también las cosas necesarias están sujetas a la ley eterna. Contra esto está el hecho de que las cosas necesarias es imposible que se comporten de otra manera, y por lo tanto no necesitan ser reprimidas, mas la ley, según ya vimos, que 92a. 2. Se les impone a los hombres para reprimir en ellos el mal. Luego las cosas necesarias no están sujetas a la ley. Respondo, la ley eterna, como dijimos antes, a mí no se entiende. 1. Es la razón directriz del gobierno divino. Por lo tanto, todo lo que está sujeto al gobierno de Dios está también sometido a la ley eterna. Mas lo que no está sometido al gobierno eterno tampoco lo está a la ley eterna. Esta distinción puede esclarecerse con lo que sucede en nuestro ámbito, pues bajo el gobierno humano caen aquellas cosas que los hombres pueden hacer, pero no las que pertenecen a la naturaleza del hombre, como por ejemplo el que tenga alma, manos o pies. Así pues, está sujeto a la ley eterna todo lo que hay en las cosas creadas por Dios, ya sean contingentes, ya necesarias, pero lo que pertenece a la naturaleza o esencia divina no está sometido a la ley eterna, sino que es realmente la misma ley eterna. A las objeciones 1. De la voluntad divina podemos hablar en dos sentidos. Primero, en cuanto a la voluntad misma, y así como se identifica con la divina esencia, no está sujeta al gobierno de Dios ni a la ley eterna, sino que es idéntica a esta ley. Segundo, en cuanto a lo querido por Dios en relación a las criaturas. Y tal voluntad divina sí que está sometida a la ley eterna, puesto que su razón directriz es la divina sabiduría. Así pues, en este segundo sentido, la voluntad divina puede llamarse razonable, mientras que en el sentido primero, o como voluntad en sí, más bien debe decirse que se identifica con la razón misma. Toi. El Hijo de Dios no es creado por Dios, sino naturalmente engendrado. Por eso no está sometido a la providencia divina, ni a la ley eterna, más bien él mismo es la ley eterna por cierta apropiación, según se expresa San Agustín en la obra De Vera Relig. Sin embargo, se dice que está sometido al Padre por razón de la naturaleza humana, según la cual también se dice que el Padre es mayor que él. Tri. Aceptamos la conclusión del tercer argumento, porque se refiere a entes necesarios creados par. Según advierte el filósofo en De Metaphys, hay cosas necesarias que tienen fuera de sí la causa de su necesidad, por lo que incluso reciben de otro el no poder ser de otra manera, y esto mismo constituye una represión eficacísima, porque en tanto decimos que un sujeto es reprimido en cuanto no puede comportarse más que de acuerdo con lo establecido. Artículo 5. Los seres físicos contingentes.
¿están sujetos a la ley eterna? Lat. Objeciones por las que parece que los seres físicos contingentes no están sujetos a la ley eterna. 1. La promulgación es esencial a la ley, como ya dijimos, Q94. Mas la promulgación solo puede hacerse a criaturas racionales capaces de captar un enunciado. Luego solo las criaturas racionales están sujetas a la ley eterna, y no, en cambio, las cosas físicas contingentes, do. Según enseña Aristóteles en iEthic, lo que obedece a la razón participa en cierto modo de la razón, pero la ley eterna, según dijimos antes, uno es la suprema razón. Luego, como los seres físicos contingentes no participan en nada de la razón, sino que son completamente irrazonables, parece que no están sujetos a la ley eterna. 3. La ley eterna es sumamente eficaz, mas en las cosas naturales contingentes ocurren fallos, luego no están sometidas a la ley eterna. Contra esto está lo que se lee en Prof. 8:29. Cuando fijó sus términos al mar e impuso a las aguas una ley para que no traspasasen sus linderos, respondo. Las condiciones de la ley eterna, que es ley divina, son distintas de las de la ley humana. En efecto, la ley humana no se extiende más que a las criaturas racionales, sometidas al hombre. Esto se debe a que la ley se propone dirigir los actos de quienes están sujetos al gobierno del legislador, por lo que nadie, estrictamente hablando, dicta una ley para sus propios actos. En cambio, toda la actividad desplegada en el uso de las cosas irracionales, subordinadas al hombre, se reduce a los actos con que el hombre mismo las mueve, ya que estas criaturas irracionales no obran guiadas por sí mismas, sino que son movidas por otro, como anteriormente se expuso. Keiti 1:2. Por eso el hombre es incapaz de imponer leyes a los seres irracionales, por más que le estén sujetos. Puede, en cambio, poner leyes a los seres racionales que le están sometidos, imprimiendo en sus mentes, con un mandato o indicación cualquiera, una regla o principio de operación. Ahora bien, así como el hombre, mediante una indicación, implanta en un súbdito un principio interior de acción, así Dios imprime en todas las cosas naturales los principios de las operaciones propias de cada una, de acuerdo con aquello del Salmo 148:6. Estableció un precepto que no pasará. Y por eso mismo todos los movimientos y acciones de toda la naturaleza están sujetos a la ley eterna y, en consecuencia, las criaturas irracionales caen bajo la ley eterna de otro modo, en cuanto son movidas por la divina providencia, y no porque capten intelectualmente el precepto divino como las criaturas racionales. A las objeciones 1. Entre la inserción de un principio activo intrínseco en los seres físicos y la promulgación de la ley con respecto a los hombres, hay cierta equivalencia, porque por la promulgación de la ley, como dijimos antes, se imprime en los hombres un principio director de sus propios actos. Tú. Los seres irracionales no participan de la razón humana ni la obedecen. Participan, en cambio, al obedecerla, de la razón divina, pues la virtud de la razón divina se extiende a muchos más efectos que la virtud de la razón humana, y así como los miembros del cuerpo humano se mueven al imperio de la razón, sin participar por eso de esta facultad superior, puesto que no tienen percepción alguna ordenada a la razón, así también las criaturas irracionales son movidas por Dios sin que por esto se hagan racionales. 3. Los fallos que acontecen en los procesos naturales, aunque ocurren contra el orden de las causas particulares, no escapan, sin embargo, al orden de las causas universales, principalmente de la primera, que es Dios, de cuya providencia nada puede evadirse, según se expuso en la parte primera, Ki 22:3. Y como la ley eterna, según dijimos poco a Ampo 1, es la razón de la divina providencia, los fallos que ocurren en los procesos naturales están sujetos a la ley eterna. Artículo 6. ¿Todas las cosas humanas están sujetas a la ley eterna? Lat. Objeciones por las que parece que no todas las cosas humanas están sujetas a la ley eterna. 1. El apóstol enseña en Gal 5:18: si os dejáis conducir por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley.
Mas los justos, que son hijos de Dios por adopción, se dejan conducir por el Espíritu, según aquello de Rom 8:14. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Luego no todos los hombres están bajo la ley eterna. Tua, en Rom 8:7, dice el apóstol: la prudencia de la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios. Pero hay muchos hombres en quienes domina la prudencia de la carne. Luego no todos los hombres están sujetos a la ley eterna, que es ley de Dios. 3. Según dice San Agustín en Idelip, la ley eterna es aquella que a los malos hace merecer la condenación, y a los buenos la vida eterna. Ahora bien, ni los condenados ni los bienaventurados están ya en estado de merecer, luego no están sujetos a la ley eterna. Contra esto está lo que dice San Agustín en Diesimenein Indecif Dei: nada se sustrae a las leyes y ordenaciones del Supremo Creador y Ordenador, que administra la paz en el universo. Respondo, como ya expusimos, a 5. Una cosa puede estar sujeta a la ley eterna de dos maneras. Primera, participando de ella por vía de conocimiento. Segunda, sometiéndosele por vía de acción y de pasión, al participarla en calidad de principio motor intrínseco. De esta segunda manera están sujetas a la ley eterna las criaturas irracionales, como dijimos antes, en cambio, la naturaleza racional, como además de lo común con las demás criaturas, tiene la peculiaridad de su condición racional, se encuentra sometida a la ley eterna de ambas maneras, porque posee en cierto modo la noción de ley eterna, como ya vimos. 2. Y además, en cada una de las criaturas racionales, existe una inclinación natural hacia lo que está en consonancia con la ley eterna. Dado que somos por naturaleza inclinados a la virtud, al decir del filósofo en Grundethik. Sin embargo, ambos modos de sometimiento están mermados y en cierto modo desvanecidos en los malos, porque en ellos la inclinación natural a la virtud está estragada por el vicio, y el mismo conocimiento natural del bien es oscurecido por las pasiones y los hábitos pecaminosos. Por el contrario, en los buenos, ambos modos se encuentran reforzados, porque al conocimiento natural del bien se añade en ellos el conocimiento de la fe y del don de sabiduría. Y a la inclinación natural al bien se junta el impulso interior de la gracia y de la virtud. Así pues, los buenos están perfectamente sometidos a la ley eterna, puesto que siempre obran en conformidad con ella. Por su parte, los malos también se someten a la ley eterna de manera ciertamente defectuosa en cuanto a su contribución activa, puesto que la conocen imperfectamente. E imperfecta es su inclinación al bien, pero lo que les falta en el plano de la acción se suple en el plano de la pasión, puesto que padecen lo que la ley eterna dispone sobre ellos, en la medida en que rehúyen hacer lo que la ley eterna les pide. Por eso dice San Agustín en Eidelib, Art: pienso que los justos obran bajo el influjo de la ley eterna, y en su obra De Catechizandis Rudibus, para justo castigo de las almas que le abandonan, supo disponer según leyes convenientísimas las partes inferiores de la creación. A las objeciones 1. Estas palabras del apóstol pueden interpretarse de dos maneras. En primer lugar, entendiendo la expresión estar bajo la ley, en el sentido del que se somete a la ley, como a una carga y a disgusto, por lo que, a este propósito, dice la glosa que está bajo la ley el que se abstiene de hacer el mal, no por amor a la justicia, sino por temor al castigo con que la ley amenaza. Y no es así como los hombres espirituales se someten a la ley, puesto que cumplen voluntariamente lo que manda la ley, bajo el impulso de la caridad que el Espíritu Santo infunde en sus corazones. En segundo lugar, pueden interpretarse también como si las obras del hombre, que es movido por el Espíritu Santo, fueran más bien obras del Espíritu Santo que del hombre mismo. Y puesto que el Espíritu Santo no está sometido a la ley, como tampoco el Hijo, según dijimos, a 4:2. Sigúese que estas obras, en cuanto son producidas por el Espíritu Santo, no están bajo la ley, y esto lo ratifica el apóstol cuando dice en 2 Cor 3:17, donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad.
Du. El deseo de la carne es imposible que esté sujeto a la ley de Dios desde el punto de vista activo, ya que impulsa a acciones que son contrarias a la ley divina, pero sí le queda sujeto pasivamente, puesto que merece padecer el castigo según la ley de la justicia divina. Sin embargo, en ningún hombre domina la ley de la carne, de tal modo que destruya todo el bien natural que hay en él. Por eso, siempre queda en el hombre una inclinación a hacer lo que pide la ley eterna, pues ya vimos antes, Q. 2, que el pecado no destruye todo el bien de la naturaleza. 3. La misma causa que conduce al fin mantiene en la posesión del fin, como la misma gravedad que arrastra los cuerpos graves hacia abajo, los mantiene en su puesto inferior. Por eso, cuando alguno, en virtud de la ley eterna, merece la bienaventuranza o la condenación, es la misma ley eterna la que lo mantiene en uno u otro destino. Y en este sentido también los bienaventurados y los condenados están sujetos a la ley eterna,